La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en La Convención, Radio Madre Dios en Puerto Maldonado. Se une a otras redes de radios amigas, Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimagua, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta. Onda Digital TV nos pone en sus pantallas, Fuego TV también nos pone en sus pantallas a través de BETS Cable 30, Cable Más, Canal 792, Cable Mundo 23.1 y Cable Perú. Así que nos pueden ver por ahí y también usted nos está viendo en este momento por el streaming, por la plataforma móvil de Radio Santa Rosa en Facebook de Radio Santa Rosa, Facebook de Radio Quillabamba y canal de YouTube de Radio Santa Rosa y la página web www.radiosantarosa.com.p y el podcast de AM Tagua que siempre nos pone en todos sitios. Bien, hoy día es 23 de marzo y ya estamos listos con Rosa María Palacios para empezar el programa. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Abel, muy buenos días a todos nuestros oyentes y televidentes en todo el mundo. Como ustedes ya saben, ha empezado el otoño, pero parece acá se hubiera derrumbado el otoño. No nos cayó el otoño, se desplomó el otoño. Comienza a hacer frío y todavía estamos 23 de marzo. ¿Qué pasó con nuestro verano? Un verano frío pero caliente en la política. Vamos a ir a eso, pero antes de ir a eso, tenemos que dar cuenta de los auspiciadores de este programa. Y empezamos con la Pontificia Universidad Católica del Perú. ¿Tu hijo aún no sabe qué carrera estudiar? Los invitamos a participar en los eventos virtuales gratuitos que la PUC ha diseñado para ayudarlos a explorar y descubrir su vocación de la mano de profesionales. Suscríbete en eventoscomienza.puc.edu.pe. Comienza a ser grande, Pontificia Universidad Católica del Perú. Y ahora vamos con Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina del Sena de las Madres del Monasterio de Santa Catalina. Es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Lo recaudado por el hotel sostiene las instituciones de apoyo social de las madres que benefician a niños, niñas, mujeres y adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima en Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Servicio de rayos X, mamografía, laboratorio de análisis clínico, ecografía, colonoscopía, endoscopía, tópico, farmacia y servicio de ambulancia. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Las madres dominicas del convento de Santa Catalina contribuyen con sus oraciones por la salud física y espiritual de nuestros pacientes. Calle Antero Peralta A10, Urbanización San José Humacoyo, frente a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Arequipa. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, 74 años al servicio de la educación de Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. El proceso de admisión para el año 2022 está abierto. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, formamos en luz y en verdad. El Colegio Privado Bilingüe Reina de Los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación de las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El Colegio Bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita,
brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Cuenta con docentes en el manejo de los entornos virtuales del aprendizaje para el desarrollo de habilidades de los alumnos que los hagan competitivos en la sociedad. Y finalmente tenemos ASB, Estudio Contable y Auditoría. Es una firma de servicios profesionales con más de 50 años de experiencia. Contamos con una cartera de clientes de diversas actividades económicas, como compañías industriales, comerciales, exportadoras y empresas de servicio, entre otros. Los servicios que ofrece ASB Estudio Contable son los siguientes: outsourcing contable, tributario y laboral, auditoría financiera, estudio de precios de transferencia, solicitud de devolución de impuestos y control interno. Contamos con oficinas en Lima y Cañete. Mayor información en www.asbcontable.com. Muy bien, y bueno, Abel, complicada la situación hoy del ministro Hernán Condori. Así Aunque es. la verdad, complicada la salud de todos los peruanos. Porque creo que al ministro Condori, no sé por qué me parece que no lo van a censurar. Vamos por partes. Ustedes ya saben, nosotros les hemos contado esto con calma y con detenimiento. El ministro Hernán Condori es militante de Perú Libre. Trató de ser director regional de salud en Junín. Duró 6 días porque no tenía el perfil para ser director regional de salud en Junín. Tiene procesos abiertos regionales, según él, porque le pagaron, ¿no es cierto?, un dinero que era en realidad para un fondo de asistencia y estímulo del CAFAE de los trabajadores. Según la acusación, le sacaba 10 soles a cada casa en esa época. Ahora ya no se llaman casa. Él dice que es inocente, la fiscalía lo está investigando. Tiene un proceso en el Colegio Médico del Perú desde antes de que fuera ministro. ¿Por qué? Porque se presenta como ginecobstetra cuando es un médico general, médico cirujano, egresado, que no tiene la especialidad, porque no es especialista. Su esposa es obstetra. Y él tiene un consultorio, dice, donde invita a otros profesionales que sí son ginecólogos. Y por eso se llama ginecobstetra. Pero vaya que es engañoso, ¿no? El Colegio Médico ya tenía en marcha una investigación, porque esta es una falta ética. Se le conoce además por un video en el cual promociona el uso de un brebaje que no es más que agua con colorantes y saborizantes, como si tuviera propiedades curativas. Y esto es falso. Este es el mejor cuadro médico de Vladimir Cerrón. Pongámoslo así, porque si Vladimir Cerrón lo recomienda para ministro de Salud, es porque es el mejor cuadro médico de Perú Libre. Y eso es, creo yo, importante de saber. Porque si es el mejor cuadro médico de Perú Libre, ¿cómo serán los demás? ¿Cómo serán los demás? Hay que decirlo, defendido fervientemente por Vladimir Cerrón, que ahora divide al gremio médico en dos: los médicos oligarcas y los médicos del pueblo. Estas falsas dicotomías, que son muy usuales en el gobierno, esta semana también el señor presidente habla de los pobres y de los ricos, de los limeños y de los provincianos, de los rurales y los urbanos. Estas falsas dicotomías que dividen al país, lo único que tratan es vender una retórica de la victimización. El doctor Condori es de la chacra. Como yo decía en este programa, de la chacra puede ser un camote, una papa, ¿no es cierto? Muy rico que venga de la chacra a la olla. Pero no un médico, pues, que tiene que dirigir la salud pública. Cuando juramentó, inmediatamente estas noticias se conocieron, el Colegio Médico se pronunció, y el Colegio Médico ha pedido su renuncia,
Por eso el Colegio Médico está en este momento bajo amenaza de Vladimir Cerrón. Bajo amenaza, y no es cualquier amenaza. Luego tenemos las mentiras. El señor dijo claramente ante la prensa que la agüita que vendía o que promocionaba estaba registrada en la FDA y en la DIGEMIT. Eso lo dijo el ministro Hernán Condori al país. Y eso es mentira. Después se tuvo que rectificar porque es mentira. Cualquiera, hasta el fabricante de la agüita racimada dice que no tiene registro en la FDA. En el Perú tiene un registro en DIGESA, que es la Dirección General de Alimentos, ¿no es cierto? Porque se vende como agua del caño con saborizante. Claro, cuesta 300 soles, ¿eh? El ministro es probadamente un charlatán, un promotor de la ivermectina y digamos que poco entusiasta de la vacunación por sus resultados. Tal vez eso sea lo más grave. Lo más grave es que hay un sector muy amplio todavía de peruanos que no han recibido su tercera dosis. Estamos hablando de 15 millones de peruanos que no han recibido su tercera dosis. Y créanme, una cosa es COVID protegido y otra cosa es COVID sin protegerse. Los muertos son personas no vacunadas. El Omicron disparó la tasa de contagio, brutal, altísima, y el número de muertes de la tercera ola es significativamente más bajo que el de la segunda y el de la primera. ¿Por qué? Porque en enero teníamos protección de la vacuna, de las 2 primeras dosis, pero ya pasados 4, 5, 6 meses, si no tienes tu tercera dosis, viene la cuarta ola y no te va a ir bien. ¿Qué tiene que estar haciendo el Ministerio de Salud? Llevando a esos 15 millones de peruanos a vacunar. Y los niños, y las dosis pediátricas. La vacunación iba a un ritmo excelente los últimos días de Ceballos. 90.000 niños diarios. Ahora estamos en menos de 30.000. Los vacunatorios están vacíos. ¿Y sabe qué ha dicho el ministro ayer? Es que ahora ya la gente no se muere tanto, pues. ¿Perdón? ¿Perdón? O sea, ¿qué está esperando? ¿Que la gente se muera más para que vengan a vacunarse? Lo que ha perdido el ministro es tecnocracia en el ministerio. A su jefa de inmunizaciones, a su viceministro, a su comité consultivo de inmunizaciones. ¿Y qué queda? ¿Y qué le queda? En serio, de verdad. ¿De qué estamos hablando? Con mucho esfuerzo, después de toda esta historia, que no tiene más de mes y medio, lo que les estoy contando, va a cumplir 2 meses. Después de un gran esfuerzo, ahora su defensa ha sido insultar a los ministros anteriores. La defensa del cobarde, ¿no? Ha heredado un desastre. ¿Desastre de Ceballos? ¿Qué? 82% de vacunación nacional en adultos mayores de 18 años, ¿me parece un desastre? Es un exitazo. Pero sin tercera dosis, eso se pierde. Y sin las dosis anuales nos tendremos que poner todos los años. En un programa nacional de vacunación contra el COVID que tiene que tener, ¿no es cierto?, disciplina, que tiene que tener efectividad, etcétera, del cual el señor ni habla. Te ofrece, ya pronto nos vamos a sacar los tapabocas, aforo al 100%, o sea, como si fuera un ministro regalón. Realmente es el mejor cuadro que puede ofrecer Vladimir Cerrón. Ojo, si algún día Vladimir Cerrón es presidente como él aspira, este sería su ministro de Salud. Lo mejor que tiene Perú Libre. Lo mejor. Y el otro que es de ellos también, lo mejor que tiene es el de Energía y Minas. Vamos a hablar de la crisis de Petroperú y de cómo esto afecta a los bolsillos de todos ustedes, como les expliqué ayer en un rato con Miguel Castilla. Esos son los cuadros
los grandes cuadros de Vladimir Cerrón. Bueno, como les decía, había una moción de censura antes de que se presentara el señor presidente la semana pasada, el martes pasado, a hablarle al Congreso. Y Perú Libre retiró la moción de censura que había presentado Perú Libre, no, Fuerza Popular, los fujimoristas, la retiran porque ya venía a ser interpelado. Y durante la interpelación, el ministro Agüita, que dijo que lo de la Agüita lo quería dejar atrás, que era para un familiar, que en realidad él no sabía, que nunca vendió, que nunca dijo nada, que ese es un video para su familia, sí, Juan. Y que el doctor Aguilar era muy buen médico, excelente médico, que iba a denunciar a los del Vacunagate. Oiga, el doctor Aguilar no estaba en el Vacunagate. No, excelente médico, excelente. ¿Y qué hizo Fuerza Popular? Retiró la moción. Es decir, para que se hagan una idea, Fuerza Popular es el partido que persiguió a Jaime Saavedra, que hoy se ocupa de la educación de los niños en el planeta para el Banco Mundial, ¿ok? Es el director de educación del mundo. Los fujimoristas lo votaron. Era tan bueno que pasó del gobierno de Humala al gobierno Kuczynski. Era tan bueno lo que hacía que estuvo en 2 gobiernos. Y los fujimoristas lo primero que hicieron fue votarlo. Les parecía poca cosa. Y les parece muy bueno Agüita. Ya entienden ustedes por qué Keiko Fujimori nunca ganó una elección. ¡Qué bestia! Pero de verdad, o sea, ¿cómo pueden ser? Bueno, no quiero buscar un adjetivo. Se pasan, de verdad. O sea, Saavedra les parece mal, ¿no? ¿Se acuerdan cuando no le dieron la confianza a Torne? ¿Ya? Esos ministros que ya tienen posgrados, ¿no? Que, mundo académico, experiencia, ¿no? Experiencia internacional, ¿no? Esos no. Condori nos gusta un montón, Condori. A no ser que tengan un plan, pues, de agudicemos las contradicciones, ¿no? No sé, la verdad. Están canjeando que Condori les ponga un médico amable para hacerle un peritaje a Alberto Fujimori, ¿eso es lo que están arreglando? Porque, ojo, en la salida de Alberto Fujimori a futuro, porque lo van a regresar a la cárcel, el peritaje médico es clave. Kuczynski cambió, acuérdense ustedes, de ministro de Salud, puso a D'Alessio, que no era médico, un marino en retiro, para que maneje la línea, ¿no es cierto?, de mando en salud que le iba a tramitar el indulto a Fujimori. Así fue, está todo contado. Eso es. Ese es el problema. Condori tiene que poner al médico de Lima Este para que haga el peritaje en Barbadillo y certifique que Alberto Fujimori está gravísimo. ¿Cuál es la transacción? Si nos cuentan a todos, por favor. Porque yo no creo que personas cultas, inteligentes, un poquito leídas en Fuerza Popular me puedan sostener que Jaime Saavedra era un peor ministro que Hernán Condori. Por favor, explíquenme en Fuerza Popular cómo funciona, después de todo lo que he explicado. Añadan a esto, hay que decir, los problemas éticos del señor Condori. Porque hacer un show con un niño es un problema ético. Y montaron un show entre él y el presidente de la República. Identificaron al niño, fotografiaron al niño, filmaron al niño, hicieron lo que les dio la gana con la identidad del niño. Todo eso está prohibido. Por supuesto, se saltaron todo el sistema de referencia y de contrarreferencia para un niño que necesitaba atención médica, pero no de urgencia.
y montaron un show en Palacio de Gobierno, llevando una criatura para que la cargue a la criatura, el ministro. Eso es un problema ético, serio. La utilización de niños en un acto médico que tiene que ser privado y que tiene garantía de derecho a la intimidad. ¿Se volvieron locos todos? Fuerza Popular no ha firmado la moción de censura que promovió con mucho esfuerzo Avanza País. En Avanza País, que se habían unido a Renovación y a Fuerza Popular en la primera moción de censura, bueno, retiraron una moción de censura, terminó la interpelación, comenzaron a tramitar y se dieron cuenta que nadie les firmaba. Nadie les firmaba la moción. Entonces, con mucho esfuerzo, anoche han conseguido las 33 firmas y las han presentado. Eso para presentación. El asunto es que necesita 66 votos para censurar al ministro, que tiene el apoyo, obviamente, de Perú Libre, de Perú Democrático, de Juntos por el Perú, faltaba más, aunque sorpresa. 2 de Juntos por el Perú han firmado la moción de censura. Por fin se dieron cuenta de que son oposición y que están insultados y ninguneados todos los días por Vladimir Cerrón. Ojalá que se den cuenta de eso de nuevo a la hora de votar la vacancia del presidente de la República. Porque qué horrible, ¿no? O sea, la gente de Juntos por el Perú me hace recordar a esas mujeres que son maltratadas y se quedan con su agresor. Igualito es. Oye, te están maltratando políticamente, te insultan, te dicen que no vales nada, que no sirves para nada. Estoy bien, fiel al Castillo, yo soy de izquierda. Bueno, parece que 2 se hartaron ayer y firmaron la moción de censura. Won de Podemos firmó la moción de censura. ¿Para qué? Para que no hablemos del corso, para que no hablemos de todos los centenaritos que tiene colocados, cortesía fina del ministro de Transporte Juan Silva, que fuera censurado. Porque además pónganse a pensar, o sea, ¿para qué quiere el señor Won tener al presidente de NAPU, tener al presidente Corpac? ¿Para qué? Porque hay gente con muy buen currículum, yo los quiero ayudar para servir a la patria. No, pues, o sea, como diría el finadito, en política no se puede ser ingenuo, ¿no? Y encima les agradece, ¿no? Yo, señor ministro, le agradezco estos nombramientos. Me han nombrado a todos mis asesores del Congreso presidente de organismos públicos. Qué bárbaro. Bueno, firmó la moción de censura. Claro, pues está con Roche, no quiere que se note. Unos cuantos de Acción Popular. Los que no son niños, ¿no? Obviamente, los que son adolescentes firmaron, los niños no firmaron. Y como les decía, todo Avanza País, por supuesto, el Partido Morado, que está, ellos mismos presentaron una moción también. Como dice, si no quieren firmar la mía, no importa, pero por favor, salgamos de este señor. Ya presentaron la moción anoche. Ahora, que tengan 66 votos sin los votos de Fuerza Popular, bien difícil, ¿eh? Bien difícil. Y sin los votos de APP, porque de APP han firmado algunos, pero ¿quiénes? Quiabra, Gladys Echaíz, o sea, los disidentes, ¿no? Pero si no tienen los votos de APP y no tienen los votos de Fuerza Popular, no llegan a los 66, pues. No tienen votos ni para censurar a un ministro pésimo. No es el único desastroso, pero es pésimo. Es el único desastroso. Ahí hay una galería, pero así están las cosas. Y lo de Petroperú continúa. Nosotros vamos a hablar ahora de ese tema porque, como les digo, no solamente es el impacto en la misma empresa, es el impacto que la conducta de esta empresa va a tener en la economía peruana en los próximos meses, sobre todo en el encarecimiento del crédito para todos los peruanos, por la incompetencia de un gerente general que, como hoy día leí en el periódico, varios exfuncionarios de Petroperú entrevistados decían, bueno,
Jamás un gerente general de Petroperú ha despachado directamente con el presidente de la República. Para esos temas despacha el ministro de Energía y Minas, que es el presidente de la Junta General de Accionistas. No el gerente general, que tiene que despachar con el directorio, y el directorio con la Junta General de Accionistas, y la Junta General de Accionistas a través de los ministros de Estado con el presidente de la República. Ese es el esquema. No te saltas todas esas etapas. Y han puesto de encargado al culpable de que Pricewaterhouse no quiera y no pueda auditar a una empresa que, como se ha conocido luego hoy, los amenazó con demandarlos. El que está encargado amenazó a Pricewaterhouse con demandarla. Y la regla internacional de contabilidad dice claramente que si tu cliente te amenaza con demandarte, tú tienes que renunciar de inmediato a la auditoría. Porque ha creado una presión indebida. Es tu obligación renunciar de inmediato a la auditoría. Y los amenazó este señor Latorre con que los iba a demandar. Y con el incumplimiento de contratos, en fin, con una serie de cosas que francamente hacen que la situación de Petroperú se agrave minuto a minuto y el gobierno no haga nada. Nada. El gobierno reacciona porque tiene un ministro de Economía preocupadísimo y porque el domingo había una denuncia en Latina que comprometía directamente al gerente con, de nuevo, malos manejos en contratos. Y no hacen nada. Ahí sigue la agüita recimada, ahí sigue Petroperú, todo sigue igual, no pasa nada. La corrupción saltando por todas partes. Y la inseguridad. Ayer dábamos cuenta de un comunicado muy triste que nos llegó de Monseñor David Martínez de Madre de Dios, un pronunciamiento diciendo que hasta cuándo, pues, hasta cuándo van a seguir matando gente impunemente que defiende el medio ambiente. ¿Hasta cuándo? Y ahí la iglesia tiene un compromiso muy grande porque tenemos misioneros católicos en toda la Amazonía que también son defensores ambientales. El Papa ha puesto un especial interés en la Amazonía y un especial interés en el medio ambiente y el cuidado, como dice la Casa Común, tiene una encíclica sobre eso. Y acá los matan. El Perú no quiere firmar el acuerdo de Escazú que protege a los defensores ambientales. Y en Chile lo firmaron, apenas llegó Boric, lo firmó. Que hay mayor protección, porque acá no hay protección para defensores ambientales. Se le da el tratamiento de cualquier persona ordinaria que es asesinada, y no es cualquier persona ordinaria porque su vida está bajo constante ataque. Les pasa lo mismo que nos pasa a los periodistas, estamos expuestos al constante ataque. Algunos trabajan en zonas mucho más difíciles que otras del mundo, y ustedes lo están viendo en Ucrania, o lo pueden ver en México, en Centroamérica. Los periodistas mueren en todas partes del mundo tratando de encontrar la verdad. Pero a los defensores ambientales les pasa lo mismo. Y tienen que tener un estatus de protección. No lo tienen en el Perú. No lo tienen. Un gobierno que no gobierna. Un gobierno que sobrevive. Que está luchando para que el día lunes, que va el presidente, que ha dicho que va a ir, ¿no es cierto?, no se le vaquen. Y no se le va a vacar. Tiene que estar tranquilo. Miren, si no hay los votos para censurar a Condori, no van a haber 87 votos para vacar al presidente. El presidente tiene sus 44 asegurados. Bueno, salvo que alguien de Juntos por el Perú decida mirar al presidente y decirle que ríe último, ríe mejor, ¿no? No creo que eso suceda. La verdad que no lo creo. O sea, al final del día, puede ir tranquilo el lunes. Y todos nosotros, ¿en qué quedamos? También hay que decir que ayer la propuesta del presidente Sagasti, como yo les explicaba, si no tienes los 66 votos, no te sirven de nada las 75.000 firmas. Pero en fin, pensé que iba a ser tomada con un poquito de respeto por el Congreso, ¿no?
Hay que ver los insultos de Mari Carmen Galva y de Vladimir Cerrón. Un solo corazón, tal para cual, diciendo lo mismo, ¿ah? Porque claro, irse todos es algo que es inaceptable. Y eso, que la propuesta de Sagasti tiene cosas como, les ofrecemos la reelección, ¿no? Sí, creen que les interesa la reelección, pero sí saben perfectamente que el 90% del Congreso, cuando había reelección, no regresa. La gente los detesta. Los terminan detestando hasta los que votaron por ellos, salvo 10, 15, tal vez 20 congresistas, que sí repiten el plato, a diferencia de todos los regímenes democráticos que conozco, importantes, serios. En Estados Unidos tú puedes ser congresista 40 años, puedes ser senador 50 años, sin duda. Joe Biden, el actual presidente de los Estados Unidos, fue senador desde los 70. Es una carrera política, a eso te dedicas, profesionalmente. Acá no, acá todos son oportunistas de paso. Entonces, si les ofrecen la reelección, les da lo mismo, ¿eh? Sí, podría ser para tentar suerte, para ver si me saco la tinca de nuevo, pero sacarte la tinca 2 veces es bien difícil, ¿no? Sobre todo si no has hecho méritos. En fin. 8:32, tenemos que hacer pausita, ya está Miguel Castillo con nosotros, no se asusten, todo tiene solución en esta vida, pero las cosas están bien complicadas para la economía, no por el contexto internacional necesariamente, ¿eh? Eso es lo peor de todo. De fuera vienen buenas noticias y malas noticias. El problema es que no estamos aprovechando las buenas noticias y las malas noticias nos hacen mucho daño cuando la gobernanza interna es un desastre. Vamos a la pausa, Abel. No sé si hay algo más. Sí, estaban preguntando acá, ¿qué podría ser un buen congreso si lo tuviéramos para el tema de Petroperú? ¿Se podría hacer algo el congreso? Ministro de Energía y Minas, el responsable político por ser el presidente de la Junta General de Accionistas es el ministro de Energía y Minas. Yo lo censuraría mañana. Al ministro de Energía y Minas lo censuro mañana. No mañana, no, hoy. No se puede, pero casi. Es inaceptable que el ministro de Energía y Minas saque comunicados y saque convocatorias a Junta General de Accionistas para darle el respaldo absoluto, para exigirle a Economía y Finanzas que le dé el respaldo absoluto a este grupo de locos que están a punto de quebrar la empresa pública más grande del Perú. Y cuando todo esto termine, porque miren, todo esto termina, y los acusen de fraude en la administración de personas jurídicas, no me gustaría estar en su pellejo. Se les dijo y se les advirtió. ¿Qué podría ser un buen congreso? Censurar al ministro de Energía y Minas. Es un mensaje potente y claro al presidente de la República que las políticas que está tratando de sacar adelante, que básicamente son políticas de robo, ¿ah? ¿O qué cosa creen que es lo de New Haven o lo del guardaespaldas que ofrece contrato de remediación? Miren, el gerente de Petroperú no quiere, o sea, quiere que Petroperú explote directamente lotes petroleros. Y Petroperú no tiene capacidad técnica para hacerlo, tiene que subcontratar a terceros. ¿Y por qué quiere que subcontrates a tantos terceros? Porque ahí está la coima, pues, por Dios. Yo lo escucho, pero este señor no tiene, bueno, no tenía, ya se fue, ¿no tiene vergüenza? Todos sabemos que las coimas más grandes están en la contratación pública. Quiere más contratación pública. Porque a más contratación pública, más para repartir. 10% muerte, venceremos. Muy bien, vamos a la pausa y regresamos. Vamos a la pausa agradeciendo a
ASB Estudio Contable y Auditoría, que es una firma de servicios profesionales con más de 50 años de experiencia. Contamos con una cartera de clientes de diversas actividades económicas como compañías industriales, comerciales, exportadoras, empresas de servicio, entre otros. Los servicios que ofrece ASB Estudio Contable son los siguientes: outsourcing contable, tributario y laboral, auditoría financiera, estudio de precio de transferencia, solicitud de devolución de impuestos y control interno. Contamos con oficinas en Lima y Cañete. También puede tener más información en nuestra página web www.asbcontable.com. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Nos escuchan en todo el país a través de Radio Santa Rosa, Radio Santo Domingo, Radio San Martín, Radio Cepagua, Radio Quillabamba, Radio Madre de Dios, Radio Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho, Radio Pública, Radio Moro, Radio Cumbre, Radio Milenio, Radio Estación Solar, Radio Oriente, Radio Los Ángeles, Radio San Valentín, Radio Activa, Radio Continental, Onda Digital TV, Fuego TV, AM Tagua y las plataformas móviles de Santa Rosa y Quillabamba. Rosa María, adelante. Muy bien, estamos con el exministro de Economía y Finanzas, Miguel Castillo, director de Midensa, para hablar de algo que nos tiene que preocupar a todos. Ustedes dirán, esto de Petroperú es muy lejano para mí. ¿Qué tengo que ver yo con esa empresa grandota que está en la Vía Expresa, en Lima? Bueno, hay una cosa que se llama pues el efecto mariposa, ¿no? Dicen que cuando una mariposa bate sus alas, al otro lado del mundo hay un huracán. El problema acá, y quería empezar por eso, es que entendamos que hay una relación entre la calificación de la deuda de Petroperú, la calificación del Estado peruano y la bajada en la calificación de la banca peruana. Y por tanto, probablemente que el endeudamiento para la banca peruana sea más caro y que a la hora que vamos a pedir un préstamo, una hipoteca, todos nosotros, nuestras tasas de interés sean más caras. Por lo tanto, lo que hace el gerente de Petroperú nos afecta a todos. ¿Es así? Buenos días, Rosa María. Buenos días, gracias por la entrevista. Efectivamente, es así y es tan simple como tú dices. La calificación crediticia de un país lo que mide es cuánto se estima que es la capacidad de pago de un país. Vale decir, honrar sus compromisos de deuda externa, cumplir el pago de sus bonos a tiempo, y en base a eso, si se le cree al país o a la entidad que emite en los mercados de afuera, se le presta más barato o a plazos más largos. Y eso es lo que ha ocurrido en el Perú desde que adquirió el grado de inversión en el año 2007, donde el costo del financiamiento ha venido cayendo, y así hemos tenido una explosión en el mercado hipotecario, en distintos segmentos donde se ha podido lograr acceder a recursos a largo plazo y a bajo costo. ¿Qué significa esta degradación y por qué se da? Porque usualmente se da en países como Colombia, por ejemplo, que perdió el grado de inversión cuando tenía más deuda de lo aconsejable, un déficit fiscal muy elevado y un manejo, digamos, con muchas contingencias. Se le bajó la nota y se encareció el costo para el país y para el sector privado y para la banca. En nuestro caso, tenemos todavía espaldas financieras sólidas, pese a todo. Pero lo que está diciendo el informe de las calificadoras de riesgo y el caso de Petroperú es bastante extremo. Es decir, en el caso del Perú, dudamos de la capacidad de tener un país que sea gobernable y que pueda impulsar el crecimiento a largo plazo por los problemas que hay de pleitos que no cesan entre Ejecutivo y Gobierno, entre Ejecutivo y Congreso, perdón. Entonces, el crecimiento a largo plazo va a ser bajo. A esto se suman medidas populistas como retiro de los fondos de los afiliados de las AFPs, etcétera, otras razones. Por lo tanto, creemos que Perú va a crecer menos y va a tener menos capacidad de honrar sus compromisos externos a futuro.
En el caso de Petroperú, lo que dicen es, no le creemos a esta empresa. Cuando uno compra un bono, un papel, es un compromiso de te presto ahora y me vas a repagar a futuro, a 30 años. Pero no te creo porque tienes un gobierno corporativo malo, porque no has has puesto condiciones raras a la auditoría internacional, y es un tema de confianza y de falta de credibilidad. Entonces, esto evidentemente es el ejemplo máximo de decirte, tendrás capacidad de pago, y Petroperú la tiene más o menos, no tanta, porque está muy apalancada, muy endeudada, pero no es eso, no te creo porque estás mal manejando una entidad y el gobierno no está haciendo nada para remediarlo. Entonces, esto se traduce evidentemente en general en una percepción de que el Perú y sus empresas, su principal empresa pública, digamos, no se le cree. Hay una crisis de confianza y de credibilidad. Y esto ha hecho, por ejemplo, que esos bonos que emitió Petroperú a la fecha hayan caído 20% en valor. Ayer yo leía un informe de Bloomberg donde ya esto ya pasó efecto. O sea, además, por más que ya se revierta y haga un giro, que no veo que lo hayan hecho, y requiere una medida mucho más drástica, en mi criterio, esto le pasa factura al país. Básicamente, un costo de financiamiento más alto significa menos crédito y significa menos capacidad de expansión, de financiar emprendimientos, hipotecas, y afecta el bolsillo en el momento más complicado, que es un momento en el cual tenemos inflación de afuera y que necesitamos generar formas alternativas de riqueza para poder paliar esta situación. Pero la gente dirá, pero ¿por qué eso afecta a mi banco? ¿Mi banco no es sólido? Yo estoy, no sé, en BCP, en Scotiabank, en Interbank. ¿Por qué afecta a mi banco? Afecta porque el costo de financiamiento de cualquier entidad de afuera, porque las entidades usualmente, un banco se financia de dos formas. Se financia con los depósitos que hacen las personas o las empresas, o se financia de líneas de afuera, o se financia emitiendo bonos. Así se financia de esas tres formas, no hay otra forma. Y esto lo que ocurre es cuando el soberano, digamos, el país, es considerado el riesgo cero. Un país para que entre en default va a ser siempre muy difícil. Por lo tanto, el menor riesgo de cualquier entidad pública o privada es siempre el país. Por lo tanto, el margen adicional que el privado se le cobra por hacer una emisión es por encima del país. Entonces, si al país, digamos, le bajan la calificación crediticia, automáticamente esto tiene un efecto dominó en todo, no solamente en los bancos, sino en las empresas que levantan bonos en los mercados internacionales. Si yo tengo un gerente y un directorio que son los incompetentes en Petroperú, ¿mi crédito de mi pyme me lo van a subir? A ver, yo no quiero ser tan alarmista como eso, pero yo creo que se están comprando todos los tickets para que así sea. Claro. Porque es un tema de credibilidad al final del día, Rosa María, y en el caso de Petroperú es credibilidad por mal manejo y por pésimas decisiones, y que no escarmientan, porque uno diría, ok, pasó lo que pasó, y en fin, enmienda, y al contrario, yo ayer escuchaba muy desafiante al nuevo gerente de Petroperú, digamos, jactándose que él había demandado a la empresa internacional de auditoría en el peor de los momentos, cuando no entiende que justamente estos son los hechos que hace que pues una persona que está en Japón o que está en Europa o en Estados Unidos que compró ese bono, dice yo voy a comprarle, voy a retener este bono a estas personas que se pelean y que no respetan a una de las principales casas auditoras internacionales y cambian las reglas del juego y está inmerso en casos de corrupción, investigaciones de manejos raros, por decirlo lo más elegante posible. No, yo simplemente espero a ver que hay un gatillo, una cláusula que gatille el repago de ese compromiso. Ahora, para que nos pongamos en contexto, cuando en el 2007 el Perú alcanza grado de inversión, es decir, somos respetables ante la comunidad internacional, eso quiere decir que pagamos nuestras deudas, que es algo muy importante para un país. ¿Cuántos años habíamos estado sin grado de inversión? No, nunca tuvimos grado de inversión. Nunca tuvimos, es lo que la gente no sabe. Nunca lo tuvimos. Y costó muchísimo. Nos costó muchísimo. Toda la vida republicana alcanzarlo. Por supuesto. Y de hecho, peor, más aún, en el año 90,
estábamos un país en default, un país que no le prestaban nada, un país que era un paria en el sistema financiero. Y tomó 17 años, desde el año 90 al año 2007, a sostenidamente ir incrementando esta credibilidad a través de reducción de deuda, un manejo serio de las finanzas públicas, un banco central autónomo que no le pedía plata prestada al MEF. Y esto se ha logrado y se ha venido incrementando el grado de inversión a tal punto que solamente Chile y Perú éramos, porque ya creo que hemos dejado de serlo, los países de menor riesgo. Y esto lo que hace es que facilita la inversión se hace mucho más asequible y hay muchos inversionistas de afuera que solamente pueden invertir en países que tienen grado de inversión, si no, no pueden. Fondos de ahorros Claro, sus seguros. juntas directivas le dicen, tú no puedes, es como el permiso, ¿no? O sea, mira, tú solamente te vas a fijar en estos. Y si no estamos en ese club, no invierten acá. O esos no invierten, y los que pueden invertir entran por razones especulativas o entran básicamente a precios más altos. Entonces, finalmente, esto afecta el bolsillo y a nivel del gobierno, por ejemplo, un mayor costo de financiamiento, lo que implica es que más presupuesto se tiene que asignar a pagar esa deuda, a dedicarlo pues a fines más productivos en infraestructura, en inversión pública, en lo que fuese. Claro. Entonces afecta terminamos pagando más formas. deuda cuando podríamos haber pagado mucho menos deuda. Y entiendan, y creo que es bien importante esta reflexión, un país en default que no paga nada, no puede pagar, no le presta a nadie, ¿ok? Es como una persona quebrada, nadie le presta plata, igual. Y tomó 17 años volver a ser creíbles en el mundo. Y ¿cuándo fue donde hemos tenido la calificación más alta? ¿En qué época? Bueno, en mi época, cuando Moody's nos llevó en un solo, cosa que nunca ha pasado, una sola evaluación, subió 2 peldaños. Y por la agencia Moody's nos subió justamente porque se había logrado conciliar un gobierno de izquierda, un gobierno justamente también estatista, había logrado armonizar, digamos, políticas públicas, manteniendo los cimientos de la economía, fiscales, y, digamos, respetando los contratos, respetando la palabra empeñada, siendo serios en el manejo, ¿no? Cosa que no se está viendo en la actualidad, con la excepción pues, del Banco Central y la excepción del MEF. Fue 2012, 2011, 2012, 2013, sí. ¿Hasta qué grado llegamos con Moody's? En Moody's llegamos hasta por encima. Lo que pasa es que cada agencia tiene distintas formas de calificar. Siempre la que nos ha calificado por encima, hay 3 agencias, hay Fitch, Standard & Poor's y Moody's. La que nos puso la nota más alta fue Moody's. Nos subió a A. Y solamente Chile tenía en aquel entonces. Y una cosa curiosa y una anécdota, Rosa María, un mes de entrada al gobierno que me tocó ser ministro de Economía, llegó una sorpresiva mejora en la calificación crediticia absolutamente no esperada, que fue cuando se resolvió de manera conversada el cambio en el régimen minero, donde efectivamente dijeron, miren, ustedes han sido capaces de llegar a un consenso y han logrado algo razonable, y eso es lo que buscan las agencias, buscan razonabilidad de los actores económicos y políticos. Y eso se da, lo premian, porque es un país que se sabe manejar y sabe conciliar sus discrepancias y apostar por políticas de largo plazo. Claro, y hubo una reforma tributaria para la minería que significó mayores aportes, pero todos estuvieron de acuerdo en que era lo que había que hacer y se hizo. Y era un gobierno de izquierda, pero era un gobierno de izquierda, como dice, con racionalidad económica, ¿no? No con el deseo de quebrar a la empresa o expropiarla o desconocer contratos, etc. Tremendo salto hasta A, y de ahí... Y de ahí se mantuvo. Y de ahí se mantuvo, pero comenzaron a haber una serie de reducciones en la perspectiva porque la nota se le pone una especie de perspectiva negativa, estable o positiva. A raíz de todo, digamos, la inestabilidad política
con los cambios de presidente, Congreso y todo lo que hemos vivido en los últimos años, el tema político comenzó a ser mucho más acentuado en la evaluación de esas agencias y nos comenzaron a reducir, digamos, la perspectiva de estable a negativa. Al Perú y a la mayoría de países, obviamente la pandemia del COVID fue un golpe muy fuerte, pero el Perú salió ileso de eso. Y es a raíz de que entre este gobierno y que comienza con toda esta retórica inflamada, escuchando al señor Cerrón el día de ayer, me parecía que estábamos, no sé, en una película surrealista de la lucha de las clases, etcétera, etcétera. Se ha venido degradando, ¿no? No hemos perdido el grado de inversión, pero son muy claros en decir, si continúan en este camino, pese a tener espaldas fuertes, el crecimiento va a ser bajo, porque están jugando pues con fuego. Claro, el Perú es un país que no está sobreendeudado, o sea, deuda versus producto es un buen ratio, pero por una razón que también hay que decirla, porque la gestión del Perú es muy mala. Por eso es que no tenemos déficit fiscal, porque el Estado peruano, o sea, sí tenemos, ¿no? Pero más pequeño, no tiene la capacidad de gestión. Y eso también es grave, porque no presta los servicios públicos. Entonces, al final del día, también queremos servicios públicos de buena calidad. Y de lo que se trata es de tener buenos servicios, de tener una deuda bien controlada y tener un grado de inversión que permita que todos los peruanos nos beneficiemos. Porque ahorita me está escuchando una señora y dice, ya, ¿y esto cómo va a afectar a mi hipoteca? Bueno, le va a subir, sí, claro, por supuesto. O sea, de por sí, si se le sube el costo del fondeo al Interbank, al BCP, a todos los bancos, ellos automáticamente van a trasladar parte de ese incremento del costo a sus clientes. Eso es evidente, eso pasa en una economía de mercado y siempre va a ser así. Pero yo creo que en esta cuestión de que hablabas, es cierto, de la baja ejecución y plata que no se deja de gastar, déficits más bajos, pero también yo creo que hay que reconocer y darle espacio que las reglas fiscales, que a veces son unas intelequias medias raras, que ponen topes a cuánto uno se puede endeudar y el máximo de déficit. Cuando no teníamos reglas, el nivel de deuda era 65% del PBI. Y esto se ha reducido en mi época a 20% del PBI. Ahora ha subido a, digamos, 30. Un monto mayor, a 36, por la crisis y todo eso. Pero esta disciplina constante ha hecho que podamos acceder a financiamiento de afuera a tasas bajas. Y el entorno internacional no ayuda tampoco, Rosa María, porque en general en el mundo van a comenzar a subir las tasas de interés. ¿Por qué? Claro. Porque hay mayor inflación. Entonces, hay un doble efecto. La tasa de interés internacional sube y aparte tenemos que sumar una prima de riesgo mayor, en el caso de nuestro país, por este mal manejo de entidades tipo Petroperú. Ahora, revisemos a Petroperú un momento, porque a mí me hablaba con unos banqueros hace unos días y me decían que la principal preocupación es que justamente los tenedores de estos bonos, yo no conozco los contratos, pero que los tenedores de estos bonos digan, ya, este bono ya no me gusta, este bono tiene una calificación que lo pone como bono basura o especulativo, lo vendo, me deshago de él, lo castigo, 20% lo castigo, me deshago de él. Pero entran inmediatamente lo que se llaman fondos buitres y compran estos papeles. Y pueden exigir a Petroperú la liquidación de esta deuda ya. A ver, no es tan inmediato eso. A ver, yo creo que hay que distinguir. La deuda de Petroperú, esta deuda externa tiene dos fuentes. Tiene un crédito de 1.300 millones de dólares de los bancos, que tiene una garantía de una banco de exportación español, por un lado, y tiene aparte 3.000 millones de dólares de bonos que ha emitido, ¿ya? En los contratos con los bancos tienen cláusulas que obliga a que la entidad esté al día en sus estados financieros y ponen fechas topes para ello. Es una cosa normal, obviamente, quien tiene, digamos, una creencia con una entidad necesita saber exactamente cómo cerró. Eso es la cosa más normal que se le pide a cualquier deudor, ojo, en el mundo entero. Lógico. Eso no es nada del otro mundo. Pero habrían cláusulas que podrían hacer, si es que los bancos, en primer lugar,
y desde luego los tenedores de bonos no están de acuerdo a dar una extensión a la presentación de los estados financieros auditados hasta más allá de la fecha tope, podría automáticamente exigir el pago de estas acreencias, sin duda. Y eso es lo que cree. Obviamente siempre está el Estado peruano atrás. Entonces, implícitamente, yo no creo que todo. Pero me dicen que parte de esta deuda, parte de las emisiones de bonos, Petroperú era una empresa tan sólida que los pudo sacar sin aval del Estado. Ciertamente, cuando esto se hizo, de hecho, hay aprobado una garantía para respaldar esa emisión que nunca se ha utilizado. Uh-huh. Ha sido digamos, cuando se hizo esa evaluación en su momento, se estimó que los flujos propios de Petroperú, dedicándose solo y exclusivamente a la refinería, dejando otros negocios digamos, de exploración, de explotación de riesgo por fuera, podía hacer frente a estos compromisos. De tal manera que cuando se hizo la estructura del financiamiento de la refinería de Talara, no hubo necesidad de pedirle aval o de ejecutar esas garantías o de respaldar. No, siempre está implícito, obviamente, que es un riesgo que tendría eventualmente el apoyo del MEF, del Estado peruano. Pero eso se tiene que concretar en un aval explícito. En el caso de Petroperú nunca lo hubo. Entonces, lo que tendría que pasar en un caso de incumplimiento es el gobierno tendría que hacer frente a esos compromisos o simplemente dejarla a su suerte y ahí los tenedores de esos bonos o los bancos que le han prestado pueden exigir y podrían entrar en un mercado secundario de bonos, pueden entrar cualquier tipo de inversionista. Claro. Y ahí ellos van usualmente los buitres, efectivamente, van y castigan y hacen un negocio especulativo a partir de eso. Entonces, esto lo que hace es que destruye valor y esto le quita financiamiento futuro que ya se está viendo hoy. Petroperú, entiendo, está teniendo dificultades con los bancos locales para financiar el capital de trabajo para mantenimiento, está comenzando a tener atrasos con el pago de sus proveedores. No, además es increíble porque quieren entrar a hacer producción. Sí, cosa que nosotros en mi momento dijimos, si te vas a dedicar a Talara, con todos los reparos que eso podía haber para algunos, no puedes hacer nada más y se pusieron dos candados. No se puede dedicar a ningún tipo de actividad que genere, digamos, pasivos para la empresa. Y lo otro que es importante, yo escuchaba tu pedido de censura al ministro de Energía y Minas en la previa, y estoy de acuerdo con eso. Petroperú tiene que entrar a FONAFE. FONAFE Claro. es la entidad que administra ese conglomerado de empresas públicas que aún quedan en el país, que dependen de las directrices que les da el Ministerio de Economía y Finanzas. Pero Petroperú siempre se ha negado a estar dentro de FONAFE porque es una camisa de fuerza, según ellos. Y bueno, las camisas de fuerza a veces se usan por algún motivo, ¿no? Justamente para evitar este tipo de desmanejo que estamos viendo en la actualidad. Pero se oponen. Lo que pasa es que Petroperú históricamente ha sido, alguien decía la caja chica, yo diría la caja grande de muchos gobernantes para muchas cosas. Como no están bajo el ámbito de FONAFE, como el 60% de la Junta General de Accionistas la controla Energía y Minas, se relajan muchas cosas en Petroperú. Entonces le ponen una oficina al presidente de la República, remodelan esto o aquello, hacen obras no sé qué, consiguen trabajo para los amigos. O sea, se convierte, ¿no es cierto?, en lo que fue la desastrosa imagen de la empresa pública en los 80, sobre todo en el primer gobierno de Alan García. Entonces, y parece que hacia allá nos llevaran a toda velocidad. Esa es la sensación que yo tengo, que estamos regresando a 1988 con García y Petroperú es el Petroperú de ese entonces. Y eso es un horror. No, lo es, y aparte hay un manejo también de sindicatos muy fuertes que tiene Petroperú, o sea, tiene muchos problemas la empresa. Yo escuchaba a un expresidente, a Carlos Paredes Lanata el otro día dando entrevistas, y él decía, digamos, cuando él estuvo manejando esa empresa, las mafias que están ahí enquistadas, pero tenía de alguna forma algún manejo profesional a nivel gerencial.
Y lo que hizo Exactamente. este gobierno es que entró, despidió a toda la plana, A toda la plana a toda gerencial, la ocupan plana 20 gerencial. gerentes en un día. Correcto. Entonces, sí, yo dudo, por ejemplo, en el negocio del gas, que es distinto al negocio del petróleo, si tenemos las capacidades técnicas, profesionales para llevar a cabo estos proyectos. Entonces hay riesgo de riesgo financiero, hay riesgo operacional por falta de capacidades. Y se están asumiendo una serie de contingencias y pasivos que al final efectivamente se va a quedar debilitando la empresa, salvo que haga un giro impresionante, pero yo creo que ¿quién va a querer entrar a una empresa como director independiente o como gerente si es que no hay certeza de que se respete una autonomía mínima y una Claro, despolitización de las empresas públicas como claro, esta? porque que yo recuerdo, y alguien lo dice hoy día en el comercio, hay una entrevista también con otro funcionario, quien era gerente general de Petroperú era, digamos, desde el punto de vista mediático, irrelevante, Sí, no sí, tenía importancia. Ahora tenemos un correcto. gerente que Sí, despacha en con el Palacio de presidente. Gobierno un día sí, un día no. ¿Qué pasó con el directorio, con los ministros? O sea, ¿qué es esto? De verdad que no se entiende, salvo que eso sea un festival, pues. Y como decía hace un rato, 10% muerte venceremos, ¿no? Y ya está. Sí. Esa es la única No, no. explicación. Y es complicado porque el timing no es el más feliz, ¿no? Estamos en un entorno de que el precio de los combustibles, según el último informe del INEI, se ha incrementado 50%. 50% se han incrementado los combustibles y aún teniendo un fondo de estabilización del precio de los combustibles que hace que el precio del diésel y del GLP envasado no suba tanto. Entonces, por motivos externos. Entonces, si a esto le sumamos este desmanejo, podrían haber problemas de suministro y Petroperú, digamos, suple a casi la mitad del mercado, no a la totalidad. Pero yo creo que se está jugando, digamos, con contingencias innecesarias y parece que no se entiende. Yo, por ejemplo, yo en mi vida he visto esta publicación de esta conminación al Ministerio de Economía de dar respaldo absoluto. Y claro, No, absoluto. ayer me preguntaban, por ejemplo, pero eso no tiene nada que ver, eso es retórico, porque finalmente nadie puede forzar la mano al Ministerio de Economía. Pero ese no es el punto. El punto es que afuera ven eso. Entonces, ¿cómo es posible de ¡Qué vergüenza! que haya esta tira y afloje entre el ministro de Economía y supuestamente el ministro del sector y el presidente, que hasta ahora escuchaba al ministro de Economía, hay que reconocerle eso, pero no resuelven el problema de fondo, sino ponen paliativos, parches, y sigue el problema de la falta de confianza y falta de credibilidad en la empresa, que se refleja en los temas que ya hemos conversado. El tema ahí, y lo decía Augusto Álvarez en una columna, es el peso político del ministro de Economía. O sea, si el ministro de Economía no se hace respetar, mejor que renuncie y se vaya. Porque lamentablemente debería ser quien tiene la última palabra. Y le ponen avisos en el periódico. Ayer veía el aviso de Petroperú, por segunda vez, ya con el gerente despedido, ¿eh? Respaldo absoluto, como si fuera Corea del Norte, ¿no? Entonces, ¿qué cosa? ¿Cómo un ministro de Economía va a dar un respaldo absoluto a nadie? A nadie, porque tiene que fiscalizar el uso de los recursos públicos. Desde luego, e incluso eso parecía que fuese dictado pues porque se especula pues que el ala serronista es la que controla, digamos, o sea, pareciera que el señor Serrón hubiese dictado ese punto de la agenda. Pero yo creo que no hay que chancar al ministro de Economía porque podríamos, o sea, las peleas que se dan a la interna, y lo digo por experiencia propia, son muy, muy grandes. Hay mucho que no se ve tras bastidores. Es verdad. Es verdad. Y yo creo que el ministro está haciendo lo que debe hacer, es haciéndole entender al presidente como su principal asesor económico de estas, digamos, de estas consecuencias, de estas consecuencias posibles de perseverar en este camino. Pero ahora, tiene miles de frentes, ¿eh? No solamente ese es uno, hay muchos otros más. Hay muchos más. No, pero podemos hablar de eso todo el día. O sea, Betsy Chávez ha sacado una norma de tercerización saltándose al ministro de Economía, que lo único que va a garantizar con absoluta seguridad es que haya menos empleo. No, por supuesto. Hay una firme creencia, Rosa María, en el Ministerio de Trabajo, de que el empleo se genera por decreto. Sí. Y es como, voy a decretarlo y así ocurre. Será.
y una firme creencia de que se deben solamente a la población sindicalizada en el país, pero ignoran a las empresas o a los trabajadores a los trabajadores no sindicalizados, La por un lado, mayoría de los y al peruanos. hecho que tenemos 13 millones de peruanos que están en la informalidad. Y para ellos, nada, cero, totalmente, ninguna política pública clara para poder formalizar a la economía. Y lo que está en juego, por ejemplo, con esta norma de tercerización, que yo creo que confunden problemas en la fiscalización con la necesidad de endurecer la norma, es que ponen en juego 250.000 puestos de trabajo. Y hoy día la economía es una economía de ser especialización, especializarte en ciertos temas y brindar servicios a terceros. Así funciona la economía moderna, Claro. pero nada, igual insisten en encarecer los costos de despido, igual insisten en subir la RMB. La RMB va a llegar a un monto mínimo de trabajadores y lo que va a hacer es que la pequeña empresa, el pequeño microempresario, decir, ¿sabes qué? Vayamos A la no puedo informalidad. tener a la informalidad. Y la informalidad hoy afecta casi el 80% de trabajadores peruanos. Entonces, y se ha probado que estos trabajadores informales perciben menos ingresos. Entonces, yo no sé cuál es la lógica de querer dañar, digamos, por promesas políticas de luchar por los trabajadores y sus derechos, si finalmente van a acabar sin derechos y sin trabajo. Entonces, es lamentable que se esté imponiendo, y esto siempre ha sido el caso, o sea, no es nada nuevo. En el Ministerio No de es nada Trabajo nuevo. siempre han tenido La eso. izquierda cree, hay una cosa que se llama en derecho la alienación de la norma. Es la idea de que la norma cambia la realidad, ¿ya? Y que si está escrito, esa es la realidad. Entonces, en el Ministerio de Trabajo deben creer que todo el Perú es formal. Y claro, si yo te Sí. doy más derechos en una norma, tú los vas a tener. Pero hombre, ¿quién se podría oponer? Esto es magnífico. Sigamos escribiendo normas que nos den, no sé, en vez de, no sé, un mes de vacaciones, pues 2 meses de vacaciones y de repente funciona mejor. Pero resulta que la realidad no es así, pues. No, no Ese es es el así. problema. No, y el ¿Ah? mundo está transitando a un mundo de flexiseguridad, es más flexible, hay las plataformas hay desintermediación laboral. Hoy día uno se mete a una plataforma digital y da sus servicios y otro lo compra. Entonces ¿Ah? ya estamos en otro patrón en el mundo y acá estamos en estas cuestiones donde tenemos la legislación laboral más rígida de América Latina, con sobrecostos que son, y no me gusta esa palabra sobrecostos porque tiene un tufillo peyorativo, pero cuesta más del 70% del salario estos adicionales. Claro. Y eso hace pues, que un país tan informal como el nuestro, un país que debería ser menos informal por nuestro nivel de ingreso, tenemos informalidad excesiva, según los cálculos que se han hecho. No, y no Entonces, solamente eso, sino que la pandemia, además, ha arrojado la informalidad. Otro porcentaje de peruanos. La ha agravado. correcto, la ha grabado. Y saca una norma para impedir la tercerización, con lo cual la va a agravar más. No, no, si estamos yendo como el cangrejo en eso, y es lamentable que lo Yo creo hayan. que hasta que no lleguemos al 100% de informales, no van a parar. Entonces ya cuando todo el Perú sea informal, incluido el Estado, ahí dirán, oiga, mejor hacemos lo que todos estamos haciendo y esa es la nueva normalidad, pues no queda otra. Pero ahí van, ¿eh? Van con firmeza, 100% informales, ahí vamos. Pero bueno, hay otras cosas también que preocupan en la economía y como decíamos, ya hemos adelantado algo, es lo externo. Mucha gente me dice cosas como, ¿has echado gasolina? Como diciendo, ¿has visto lo que está costando? Esa manera de hablar me hace recordar después del shock, ¿no? ¿Has visto lo que vale? Pero así estamos en estos días. Oye, ¿has visto cómo ha subido el pollo? ¿Has visto cómo ha subido el huevo? ¿Has visto cómo está el aceite? Entonces, ya para cualquier ama de casa, de verdad, uno siente comprando que, o sea, ya me está subiendo todo mucho más rápido. ¿Es una percepción falsa o qué está pasando? No hay ninguna percepción falsa, es la realidad. Pero la realidad, Rosa María, es que el 50% de los bienes que consume el peruano son importados o tienen insumos importados. Entonces acá no producimos maíz para alimentar el pollo. Sube el maíz 30%, 40%, que se importa y obviamente el precio del pollo va a subir. Es normal.
¿Y qué hacer ante esta situación? Porque lo mismo se puede decir, digamos, en muchos rubros. El costo de los fertilizantes, porque Ucrania y Rusia son los países que son el 60% de la producción de fertilizantes del mundo, ¿ah? 60%, es una barbaridad, influyen en los precios. Entonces, acá, ¿qué hacer? Acá el Banco Central puede efectivamente intervenir cuando la fuente de la inflación es una economía sobrecalentada, una demanda muy, muy alta, y la forma de bajarle un poco el ritmo a la inflación es que la demanda crezca menos, cosa que no está ocurriendo. Cuando es un shock de oferta, como estos, donde el precio sube por motivos externos, entonces ahí hay muchas más limitaciones de la política económica. No hay mucho que se pueda hacer. Por el lado del MEF, bueno, este hubiese sido el momento de repartir bonos a las familias muy vulnerables, no como se hizo anteriormente, que se repartió a diestra y siniestra, y ahora esa posibilidad se ve mucho más mermada. Y el riesgo de esto, y yo quiero acá alertarlo, es que los congresistas se ponen muy, con eso se pone muy dadivoso, muy regaló lo ajeno. Y pone controles de precios. Dice, ok, perfecto, vamos a controlar los precios. Imagínense. ¿Y eso qué cosa ocasiona? Ocasiona mercados negros, menor calidad, y que el precio del mercado negro sea mucho mayor. Entonces, esta ya la hemos vivido. Nuestra generación, de repente, los más jóvenes, no. A nosotros nos pusieron unas vacunas muy potentes, de esas que te ponen de chiquito una vez en la vida. Y cuando has vivido y sobrevivido una hiperinflación, te dicen control de precios y corres por tu vida, porque ya sabes lo que va a pasar. Sí. Si te dicen, de verdad, escúchame, si dicen en algún momento control de precios y lo llegan a aprobar, el día anterior les aviso para que compren y se estoqueen, porque ¿qué pasa? Lo único que vas a tener es un mercado negro espectacular, donde todo cuesta carísimo, pero es lo único que te queda, porque en el mercado normal no va a existir el producto que quieres comprar. No, hay racionamiento, y hay racionamiento, no hay incentivos para reducir esos costos, que están solamente por debajo, a esos precios por debajo de los costos de producción. Y créanme, cuando uno, además, de repente los más jóvenes no entienden, ¿ya? Pero no es solamente que te quedas sin pan o te quedas sin azúcar, te quedas sin detergente, sin papel higiénico, ¿ya? Sin pasta de dientes. Pues todo eso tiene insumo que viene sin champú, ¿ya? O sea, hemos tenido escaseces de esa naturaleza. Correcto. Entonces, hay que ver Venezuela. O sea, cómo era Venezuela. Cuando controlan los precios. Claro, y Venezuela se ha visto obligada a tomar el dólar y a retroceder en muchas medidas porque simplemente las políticas que ellos habían aplicado condujeron a la total escasez y a un mercado paralelo que quienes podían acceder a ellos o que tenían divisas. Y muy pragmáticamente decidieron cambiar eso, la revolución del siglo XXI, ¿no? La revolución bolivariana. Ha cambiado eso porque se ha dado cuenta que no es sostenible y perjudica a la gente. O también como Argentina, ¿no? Así es. Entonces yo creo que ahí el gobierno, ¿qué debe hacer? Bueno, debe hacer, si no puede controlar la inflación porque tiene estas limitaciones, bueno, hay que comenzar a generar más empleo, hay que dinamizar las inversiones. Hay que, ponerse serio y manejar los conflictos sociales de los proyectos mineros con mayor, seriedad, ponderando bien los reclamos con las capacidades del Estado de dar lo que pide la población. Y así, ese tipo de medidas son las indicadas para por lo menos, si mi poder adquisitivo se va a erosionar por la inflación, bueno, hay que asegurarme que tengo un ingreso para hacer frente a eso. La gente pide empleo. Y de esto, al contrario, en lugar de crear empleo, tenemos a la ministra de Trabajo, que se pone en un plan político, demagógico, y pensando pues en solamente un mínimo de la población y no la totalidad. Ahora, finalmente, el señor Berenice Cerrón dice que todos los medios oligárquicos, etcétera, queremos privatizar Petroperú. Entonces la estamos destruyendo para quebrarla, o sea, todos los demás menos los que están ahí, ¿no? Para quebrarla y privatizarla. Es un disparate, pero hay que mencionarlo porque por ahí alguien se puede crear semejante estupidez, ¿no? No, es un absurdo y responde a esta misma lógica de buscar estas historias raras y subalternas, cuando se decía el mismo señor Cerrón y sus seguidores
que el tipo de cambio se depreciaba cuando había este temor salida de capitales, y eso era producto del Banco Central y los banqueros y las empresas por perjudicar al gobierno y propiciar una salida de capitales para castigar, digamos, a un gobierno de este tipo. Eso lo que denota es una absoluta, digamos, ignorancia, y piensa que la gente es sonsa. Eso no es, o sea, por favor, se ha intentado darle mayor capital privado a Petroperú. De hecho, se aprobó una ley que lamentablemente no se ejecutó, de poder llegar a tener una participación privada hasta el 49% de la empresa. Si eso se hubiese dado, al menos al 20%, no tendríamos los problemas que tenemos hoy de gobierno corporativo de esa empresa y estaríamos en otra situación, lamentablemente. Pero eso de que la empresa se ha manejado relativamente bien por muchos años, con altos y bajos. Pero lo que hemos visto estos últimos 8 meses ha sido el total desastre. El total desastre, y yo coincido, acá no se trata de cambiar a una persona, hay que cambiar la cultura, hay que poner los incentivos y los controles, porque si no, esa empresa no se va a privatizar, se va a quebrar, efectivamente, y eso al final es lo que quizás muchos de la derecha quisieran, es desaparecer Petroperú y que se importe todo, y a lo mejor eso va a ser lo que ocurra por persistir en un manejo absurdo, pero no es porque se vaya a privatizar, es porque están destruyendo una empresa pública mal manejándola. Gracias. Muy bien. Abel, no sé si tenemos alguna pregunta del público. Tengo una pregunta, Rosa María, después de escuchar al doctor Castilla, después de todo este análisis. ¿Estamos a tiempo, doctor, de revertir esto o vamos camino a endulzar nuestro café con un caramelito? Yo creo que eso es lo que usualmente se hace, ¿no? Se buscan bienes sustitutos, ya no se toma, digamos, se comienza a usar el té, en vez de comer carne, se comienza a racionar por el costo. Esto ocurre y esto lo que esperemos es que sea un shock temporal. El problema es que ya lo temporal se suponía que era un año, pero estamos entrando ya al segundo o quizá tercer año de inflación elevada. Entonces, acá, lamentablemente, de manera sostenible no hay mucho que se pueda hacer. Yo creo que hay que ajustarse el cinturón, tratar de postergar cierto tipo de consumos, usar menos el auto, la bicicleta, buscar otros mecanismos para poder sobrellevar esta situación. No hay, cuando se trata de presiones inflacionarias de este tipo, no hay mucha alternativa, sino que el gobierno, digamos, la compense, tratando de generar empleo, siendo más estable, cosas que no está haciendo. Entonces, lamentablemente, me gustaría ser más optimista y decir, haga esto, haga lo otro. Cuando hay inflación alta, por esta fuente, esperemos que sea de corta duración, y eso no lo sabemos, lamentablemente, cuánto irá a durar este conflicto de afuera, y tampoco sabemos cuánto va a durar este desmanejo de la economía, no por acción del Ministerio de Economía, repito, ni del Banco Central, no. Sino por el resto de la administración pública, que se ha venido degradando y que no le da la importancia a generar empleo de calidad en absoluto. Eso es claro. Así es, y además con una perspectiva de inversión privada, según el BCR, de 0 para el próximo año, lo viene diciendo hace bastante tiempo. Para este año, de 0 no lo ha cambiado, y para el próximo año una contracción en la inversión minera de 15%, menos 15%, pues no hay ni un solo proyecto importante en la línea para inaugurar el próximo año. Sí, ya se acabó que Yabeco este año, ya se acabó la construcción y no hay proyectos, y los que estaban ahí, porque hay proyectos, obviamente, ¿cómo van a entrar en un entorno de tanto riesgo y de tanta cuestión que no pueden prever, digamos, un horizonte de reglas de juego claras? Entonces, evidentemente se van a otro lado, ¿no? Y si el costo del capital se va a encarecer en el mundo, bueno, se ponen a pensarla más de una vez. Así es. Hay otros entornos más favorables que este. Y eso es lo que a veces no entienden. El mundo es grande, señores. Y la gente se va a llevar su plata donde le rente más y mejor. No se va a ir a comer un problema a un país que no tiene estabilidad y que no tiene autoridades serias. Así de claro. Muy bien, muchísimas gracias a Miguel Castillo por haber estado con nosotros. Yo también quisiera mejores noticias, pero es lo que hay, pues, ¿qué les voy a decir? Es lo que tenemos en el Perú en este momento.
Ojalá hubiera alguien que pudiera persuadir. Yo creo que el ministro Graham ha hecho lo que ha podido este fin de semana, pero que realmente pueda persuadir al presidente de la República de la gravedad de los hechos en Petroperú y de cómo esto afecta el crédito de personas comunes y corrientes, en la banca común y corriente. Y la afecta de una forma muy dura, porque hay gente que me dice, pero si yo soy un buen pagador, yo nunca he incumplido, ¿por qué me van a subir mi crédito? Por culpa de un señor en Petroperú que no sabe administrar una empresa pública, mi crédito, mi hipoteca se va a encarecer. No es justo. Bueno, pues así estamos. Muchas gracias, Abel Castillo, por haber estado con nosotros. Gracias. Y Abel, yo me despido porque Muchas tengo otro gracias. trabajo. El pluriempleo es lo que salva al periodista peruano, así que nos tenemos que ir. Pero nos Rosa veremos María. nuevamente mañana. Sí, Sí, había una pregunta sobre la señora Betsy Chávez. Ayer su universidad emitió un comunicado respaldándola, pero decían una parte que no tenían los instrumentos para verificar. no, ¿Por qué no le dice, explicamos un el poquito? comunicado dice que no hay un software, que no hay para identificar plagios. Bueno, si no tienen, compren, porque créanme que sí lo hay. Y en la Universidad Católica se usa el Tunritín. Ahora, hay otros, no es el único, el Tuntirín. Como yo le decía siempre el tontolín, porque a todos los tontos los agarraban con ese software. Y no es, como dice la señora Betsy Chávez, como ha dicho, que no es plagio, sino son, escucha, que estaba mejor, si me permiten un segundo, ya he perdido dónde tenía esto anotado, pero dice algo así como que no es plagio, sino son frases coincidentes. Pero ni acuña, buenísimo, son frases coincidentes. Mira, ella tenía una buena tesis. Si lo hubiera escrito de 150 páginas, era muy buena. Pero le metió 150 páginas más. Y entonces el 49% de su tesis es plagio, pues. Y además, no hay ningún problema en que citen, muchachos, no hay ningún problema. Puede ser que el 50% de tu tesis sean citas de otros autores. Ese no es el problema. Pero cítalo, por el amor de Dios. Haces así. Yo siempre le digo a los chicos, este problema se soluciona con algo muy chiquitito. Se llaman comillas. ¿Sí? Nada más. Arreglado tu problema. Y el problema es que ya lo citó. Por negligencia, por dolo, no lo sé. Y que los profesores de la Universidad Jorge Basadre de Tacna no detecten eso, no habla bien de la Universidad de Tacna, pues. O sea, piensen un poquito antes de sacar el comunicado. ¿Qué le estás diciendo al alumnado? Presenta lo que quieras porque acá no te detectamos un plagio ni de casualidad. No habla bien de la universidad pública, estatal, de provincia. Lamentablemente, la dejan muy mal dejan a la universidad. Y no ayudan en nada a Betsy Chávez, que debería más bien reconocer su error y decir, efectivamente, hay errores de citación, pero todo es citado. Por último, está en la bibliografía, no cité correctamente, es verdad, pero el trabajo de campo sí se hizo, que entiendo que tiene un trabajo de campo muy rico, y el trabajo de campo era el aporte nuevo y distinto en mi tesis. ¿Qué te cuesta citar? Es un problemón. Muy bien, nos tenemos que ir, Abel. Nos vamos, Rosa María, hasta el día de mañana. Muchísimas gracias por la sintonía en todas las plataformas. Bien, Rosa María, cuídate mucho, nos reencontramos mañana. Chao, chao. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.